Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, la Iglesia de Cristo aquí en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando el episodio de este estudio que es sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo tenemos ubicado a nuestro Señor en sus últimos momentos allí en el huerto. Hemos hablado de algunas etapas que Él pasó y hemos subdividido para poder entender estos últimos momentos de Él. Hemos hablado, aparte de la parte introductoria al estudio, de que en el huerto fue un terreno de gran conflicto. Pero ahora vamos a hablar de que Getsemaní fue un terreno de conquista, y como siempre tengo la costumbre por decir, esta lección también es muy bella, muy hermosa, muy edificante, y a usted le va a animar mucho, le va a estimular mucho más a seguir la vida en Cristo Jesús. Un terreno de conquista. El relato que hemos venido expresando, sin embargo, no termina allí. Getsemaní no solo fue un terreno de conflicto, también fue un terreno de conquista. ¿Por qué digo esto? Porque aquí fue donde el Señor ganó una de sus más grandes victorias. Y esa es la realidad. Primero veámoslo desde el punto de vista de un lugar de súplica. Después de ver el aspecto negativo de Getsemaní, ahora volvemos la mirada a lo positivo. Casi siempre en las cosas de la vida se comienza con lo positivo terminando con lo negativo. Pero ahora es todo lo contrario. Hemos visto lo negativo y ahora vamos a ver lo positivo de la estadía del Señor ahí en Getsemaní. En primer lugar, deberíamos hacer notar que el huerto fue un lugar de súplica. ¿Por qué digo esto? Jesús fue al huerto con un propósito, y ese propósito fue orar. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Mateo capítulo 26, verso 36. El Señor Jesucristo tenía el hábito de orar antes de los acontecimientos importantes de su vida y durante ellos. No haría una excepción, por supuesto, esta vez. Eran sus últimos momentos, sus últimas horas, minutos, segundos. Se nos da un vislumbre de por qué el Señor Jesús oró. Cuando vemos un término que Él usó, un término que no se encuentra en ningún otro versículo de los anales del Evangelio. En la literatura judía no hay registro alguno de alguien anterior a Jesús que llamara Abba a Dios. La palabra Abba también se encuentra en varias epístolas. ¿Ve? Bueno, él decía en Marcos 14, 36, Abba, Padre. Abba es una palabra del dialecto arameo, el que se hablaba en el tiempo de Jesús. Es una palabra aramea que significa padre, pero es una palabra como la que usaría un niño. Una de las primeras palabras que un niño aprendería
es parecida al lenguaje de los niños en nuestro idioma, que incluye precisamente palabras tales como papá, y traduciéndolo más a nuestro idioma español es como decir papito. ¿Ve? Papito, los niños acostumbran mucho esto. Es probable que en cada región donde se vive no se use esta palabra papito, pueden ser otras palabras, pero hay que respetarlas, porque cuando preguntamos el significado, pues nos hacen ver que es la palabra que en ese idioma se usa para nombrar al Padre con cariño. Entonces la palabra Abba insinúa que hay intimidad, confianza y una relación, o sea, es una señal de que hay una relación especial con el Padre. Y esto es lo que el Señor estaba transmitiendo cuando le dice al Padre Abba. Le está diciendo papito, papito, quiero que me oigas, papito, quiero que me escuches. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver esta situación en forma muy clara. Jesús no solamente oró, sino que también animó a sus discípulos a orar. Dice la Escritura en Lucas 22:40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Aunque estaba a punto de morir, no les pidió que oraran por él, sino que oraran por ellos mismos. Les instó con estas palabras, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¿Por qué él les dijo esto? Porque evidentemente él sabía de las tribulaciones que les aguardaban a ellos. Y ellos, mejor dicho, necesitaban orar para que pudieran tener la victoria. Cuando usted se encuentre en su Getsemaní, ese Getsemaní de desesperanza, de decepción o de abandono, conviértalo en un lugar de súplica. No hay problema para el cual uno no reciba ayuda al acercarse más a Dios. Aunque a veces a usted le parezca que no lo es, porque usted no entiende y no recibe una respuesta inmediata, pero así es. No hay problema como un verdadero hijo e hija de Dios en el cual usted no reciba ayuda al acercarse más a Dios. Pero también, hermanos, el Getsemaní fue un lugar de sumisión. Además de ser un lugar de súplica, también fue un lugar de sumisión. Esta, hermanos, es una verdad clave. Jesús había dicho en Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiero que nos acompañemos leyendo en Hebreos, en el capítulo 10, los versos 7 y 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último.
Él había enseñado a sus discípulos a orar diciendo, hágase tu voluntad. Ahora que el deber entraba en conflicto con el deseo, Él siguió el mismo mandato que dio a sus discípulos. Después de orar diciendo, si es posible pase de mí esta copa, pudo añadir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Son realidades que Él nos presenta. Alguien ha dicho que la oración no consiste solamente en ejercitarse para presentar peticiones, sino también en capacitarse para cumplir condiciones. Y esa es la realidad. Nosotros cuando oramos nos capacitamos para cumplir condiciones. Cada vez pues que el Señor Jesucristo oró, su voluntad estuvo cada vez más de acuerdo con la de su Padre. Primero oró diciendo, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La segunda vez esto fue lo que dijo en oración, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, hermanos, al final, después de su tercera sesión de oración, pudo decir, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren qué claro. ¿Acaso no la he de beber? ¿Acaso no tengo que pasar por ese sufrimiento? Hermanos, cuando la turba arrestó a Jesús, no fue por causa de las cuerdas que Él no escapó, sino que fue por la causa de la voluntad de Dios. ¿Ustedes no creen que como Dios que era y que lo es hasta el día de hoy y lo será por toda la eternidad, no creen que esas grietas, esas esposas, Él podía destrozarlas? Tenía ese poder, pero no lo hizo porque Él quería que se cumpliera la voluntad de su Padre. Por eso yo le digo que la próxima vez que usted se encuentre en su Getsemaní, no olvide orar. Hermano, hermana, no olvide orar. Cuando ore, diga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dígalo con convicción. Eso es lo importante que usted tiene que comprender, que cuando ora lo tiene que hacer con plena convicción. No hay carga tan pesada que la sumisión a Dios no pueda aliviar. Cualquier carga, por dura que sea, cuando estamos sumisos a nuestro Dios, esa carga Dios la puede aliviar a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. He hablado de un lugar de sumisión, pero Getsemaní también, hermanos, fue un lugar de fortalecimiento. Muy hermoso, hermanos, un lugar de verdadero fortalecimiento. Por último, yo haría notar que el huerto de Getsemaní fue un lugar de fortalecimiento. El autor del libro a los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 5, verso 7, que ofreciendo Jesús ruegos y súplicas, dice. Ofreciendo Jesús ruegos y súplicas. En respuesta a sus oraciones, dice en Lucas 22, 43, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Miren qué hermoso. Dios no quitó la copa, pero sí le dio a Jesús la fortaleza para poderla soportar.
A menudo cuando oramos a Dios, hermanos, hermanas, Él nos quita las dificultades que nos aquejan. En lugar de ello, nos da la fortaleza que necesitamos para sobrellevarlas. De este modo, Él nos capacita para ayudar a otros que estén haciendo frente a dificultades muy parecidas. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Dice de esta manera: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es una realidad totalmente plena. Entonces, cuando el Señor Jesús terminó de orar, sus luchas internas estaban superadas. ¿Por qué digo que sus luchas internas estaban superadas? Porque Él estaba preparado para la terrible experiencia que le aguardaba. Él entendía. A veces los seres humanos creen, no, es que Él era Dios, Él podía evadir el dolor, Él podía evadir el desgaste de la debilidad, de toda esa 4 o 5 litros que derramó de su sangre y que es lo que el cuerpo humano acumula. No, Él no sufrió, pero no es así. Él estaba preparado precisamente para esa lucha. Extendió su mano para tomar la copa que había estado declinando. Por eso la Sagrada Escritura nos hace ver pues que cualquier cosa que ofreciere la mano del Padre, por más amarga que fuera, era mejor que cualquier cosa que ofreciera la mano del mundo, por más dulce que fuera. Y esa es la realidad, esa es la pura realidad. El mundo nos puede ofrecer cosas dulces, el mundo nos puede ofrecer, si lo logramos, comodidades especiales. El mundo puede actuar así de esa forma, pero nunca se van a comparar con todo lo que el Señor nos puede ofrecer. Dijo a sus discípulos: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Miren qué hermoso. Levantaos, vamos. Mateo 26, 45 y 46. Y entonces los que vinieron a arrestarlo probablemente esperaban que él huyera. Y él hubiera podido huir. Sin embargo, en lugar de huir, él tuvo la valentía para dar un paso al frente y encontrarse con ellos. No retrocedió, dio un paso al frente. Cuando Judas le entrega, él no tuvo ninguna intención de esconderse, no tuvo ninguna intención de bajar su cara. Su cara la puso de frente, dio un paso al frente y les dijo: aquí estoy, hagan lo que ustedes quieren hacer. A partir de ese momento, él fue la única persona tranquila y serena dentro de esa multitud. Y usted pareciera que yo estoy hablando en una forma incongruente, pero no. Él fue la única persona tranquila y serena dentro de esa multitud. Pasó por todos los escenarios con una compostura, serenidad y dignidad que es la maravilla de las edades. No hay nadie que haya hecho esto en el mundo entero. En lugar de ser la víctima, él fue el vencedor, hermanos. Así es. En el terreno del conflicto, él fue el ganador. Ustedes saben bien, ahora estamos en la época del campeonato mundial.
que se celebra en Rusia. Todos quieren ser ganadores, eso es normal. Pero uno es el ganador y otro es el perdedor. Y al final va a llegar un único ganador. Esa es la conducta humana. La conducta humana así es. La conducta en las competencias deportivas así es. Ve, Cristo siempre fue el ganador en todo, hermanos. Cristo es el ejemplo para nosotros. Por eso le vuelvo a repetir, cuando usted se encuentre en Getsemaní o en su Getsemaní, busque en el Señor fortaleza. No hay reto tan abrumador que Dios no le pueda ayudar a enfrentarlo. Mire lo que dice, y es un texto que yo no dudo que usted, hermano y hermana, lo conocen muy bien, pero que muchas veces lo descuidamos y no queremos entenderlo. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si vamos también a Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, empiezo con la conclusión de este bello mensaje que hemos estado viendo de la estadía del Señor en el huerto. Esta última parte nos ha hablado de la conquista. No hay manera de expresar lo ocurrido en Getsemaní como es debido, y menos la hay de explicarlo exactamente. Tratamos de explicarlo conforme el entendimiento que el Señor nos da. Pero yo les digo, tendríamos que estar o haber estado, haber tomado el lugar de nuestro Señor para entender el Getsemaní en una forma total. Podemos saber que fue un lugar, ya lo hemos visto, de desesperanza, en segundo lugar de decepción, en tercer lugar un lugar de abandono. A partir de estas verdades nos enteramos de que Jesús sabe y entiende lo que nosotros tenemos que soportar. Créalo, hermano, hermana. Él sabe lo que nosotros, y Él entiende, mejor dicho, lo que nosotros tenemos que soportar. Sin embargo, el huerto también fue un lugar de súplica, un lugar de sumisión y un lugar de fortalecimiento. Estas verdades nos enseñan que el camino a la victoria es la sumisión, y esto es la sumisión, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios. Una de las más grandes tareas que todos nosotros alguna vez enfrentaremos es armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y así fue como el Señor Jesús obtuvo su victoria, y así es como nosotros obtendremos también la nuestra. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Al hablar de someter nuestra voluntad, debo preguntar si usted ha sido obediente a los mandamientos del Señor relacionados con llegar a ser cristiano y a vivir la vida cristiana de fidelidad. ¿Ha sido bautizado, se ha sumergido usted en Cristo como pecador arrepentido?
¿entiende usted lo que el apóstol Pedro predicó en su primer sermón el día de Pentecostés, cuando aquellos judíos, compungidos de corazón, le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro magistralmente le responde en una forma sencilla pero práctica: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora hablo con mis hermanos y hermanas. Si usted ya ha hecho esto, ¿ha vivido usted como el Señor lo desea? Si necesita volver a Él, hágalo hoy mismo. Miren lo que nos dice Santiago capítulo 5 y el versículo 16. Dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, quiero decir lo siguiente. Hay un ejemplo, una ilustración, que en una ciudad de los Estados Unidos una vez cayó un tornado. Nosotros en nuestra región de El Salvador no tenemos tornados porque las montañas no lo permiten. Sí tenemos los terremotos, que también son terribles. Yo he vivido 4 de ellos. Son terribles. Pero cuando este señor cae el tornado, lo que él gritaba rumbo a su casa, y en sus gritos decía: Señor, no estoy preparado todavía. Miren qué duro es eso. Ustedes se dan cuenta cuando hay calamidades en muchos lugares del mundo que la gran mayoría de las personas no están preparados para ese día y que desgraciadamente le llega la muerte. Y yo le digo a usted, como hermano, como hermana o como amigo que anda en busca de la verdad, ¿está usted preparado para la tragedia que puede sobrevenir en cualquier momento? Si no lo está, por favor le digo, preocúpese por estarlo hoy. Dios bendiga otra vez su bendita palabra. Si usted quiere que le ayudemos, póngase en contacto con nosotros, ya sea en nuestra nación o ya sea en cualquier nación. Haremos todo lo posible por ponerle en contacto con una iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Amén.